Buenos días, hermanos colombianos. Como siempre, mi deseo de paz, amor, buena salud y prosperidad para todos mis hermanos colombianos. Hoy voy a hablarle acerca de la historia y sus inicios en Colombia. Todo empezó hace ya más de 500 años. En esa época, 7 años después del descubrimiento de América, llegaron los primeros españoles a las costas caribes colombianas. Fundaron Santa María la Antigua del Darién, Santa Marta. Luego se internaron hacia el sur queriendo buscar el nacimiento del río Magdalena, pero se desviaron por las montañas hacia la sabana de Bogotá. Por el camino escucharon hablar del Dorado y de cómo en los techos de alrededor de los techos de los bohíos, tenían sonajeros que con la brisa hacían bellas melodías, sonajeros de oro, y utilizaban tunjos de oro, y que había una ceremonia en la laguna de Guatavita en la cual cada determinado tiempo el cacique iba con sus capitanes y se embadurnaban de oro, iban en una balsa y en el centro de la laguna arrojaban estatuillas de oro, esmeraldas y muchas otras cosas más. Jiménez de Quesada vio desde las montañas el primer pueblo Huizca. Era un pueblo en forma circular con las calles iguales. Estaba la casa del jefe y alrededor de la casa del jefe estaban los bohíos de la tribu, todos en paja, y alrededor de todo ese poblado tenían sus cultivos de maíz, papa, cubios, chubas, ibias, quinoa. Y era como muy organizado. Ellos ya entraron a saco y tomaron el pueblo del Bacatá. Allí había un templo grandísimo que tenía estatuillas de oro, un sol de oro y muchas riquezas que ellos tomaron, cerca de media tonelada de oro en ese primer envión. Ellos iban con caballos, con perros grandes que les ayudaron durante todo su camino a olfatear si habían tigres o pumas o caimanes o indios o culebras, y los ayudaron también en los combates. Llevaban bombardas, mosquetes, lanzas, espadas y corazas. Los indios únicamente utilizaron en la zona de la costa flechas envenenadas que eran peligrosísimas y mataban a la gente nomás con un roce, pero en el interior no eran sino flechas y piedras, ondas de piedra. Luego pronto tomaron los pueblos, los dominaron y los avasallaron. El indio era el dueño de lo que había, de la tierra, de todo lo que existía en esa época, pero a partir de ese momento y automáticamente se convirtió en esclavo y empezó a ser tratado como lo peor, solo usado para los trabajos más duros, más que exigían la mayoría de un gran esfuerzo físico en minas. Hicieron, el español hizo casas buenas para él y para los otros les ordenó hacer unas especies como de enramadas y ahí estaban arrumados. Aunque algunos vivían fuera, um, el, el nuevo rey era el amo español. Así que
lo primero que él hizo fue empezarse a aprovechar de todas las mujeres que había en cada pueblo, pues después de que se partió la tierra y se le otorgó a través de la encomienda, ellos fueron dueños de 2, 3, 4, 5, 10 leguas al cuadro. Y una legua pues equivale a 4 kilómetros. Entonces eran dueños de 20, 30, 40 kilómetros cuadrados. Y todo lo que hubiera allí, indios, hombres, mujeres, niños, bosques, ríos, minas, venados, patos, todo lo que hubiera ya no era del indio, era del español. Así que el indio perdió toda autonomía y quedó convertido en una especie de desechable. Entonces nunca volvió a tener nada. Cuentan los cronistas que únicamente tenían como una especie de canastico donde echaban las papas, una vasija de barro donde cocinar esas papas y una escudilla de madera para tomar agua. Esas eran las riquezas del indio. Y cuando un indio no quería acceder a las cosas que le ordenaba su amo, o una india no quería acceder a los delirios sexuales de su amo, entonces se hacían unos castigos porque había que infundir terror y miedo y crear escarmiento. Entonces se inventaron los castigos que ellos conocían en sus guerras y en la historia que ellos habían vivido en España. Así que inventaron otros artilugios, ¿no? O sea, cosas terribles. O sea, por ejemplo, una mujer no quería estar con su amo porque era la esposa del cacique, entonces reunían a todos los indios de la encomienda, o sea, de los 10, 15 o 20 kilómetros cuadrados, hacían un semicírculo y en la mitad había una picota, o sea, un palo grueso en el cual pues se amarraban a las personas de pies y de manos, en este caso a la mujer, le abrían el pecho, le echaban manteca de marrano y luchaban unos perros grandísimos a que le quitaran los senos a dentelladas. Y todo el mundo miraba. Y cuando era un hombre, le dejaban libres pues sus partes sexuales y hacían lo mismo. Empalaban, decapitaban, ahorcaban, degollaban, desmembraban. A la gente le cortaban las manos y las piernas, dejando los ñocos y los hacían correr. Les quitaban la piel y les echaban cenizas en carne viva. O sea, las cosas más terribles sucedieron aquí en Colombia y en general en América hispana. Entonces es muy importante que la gente conozca nuestros orígenes y la historia. Así fue que durante no 10, ni 20, ni 30, ni 50, ni 100, ni 120, ni 150, ni 180, ni 200, ni 220, ni 230 años, esto cambió. Siempre hubo una infamia sobre el indio. Y el indio empezó a defenderse fue haciéndose mestizo, porque mestizo ya no tributaba. Y tratando de estar con el español, o sea, para que sus hijos fueran libres. Entonces el pueblo digamos que tuvo que buscar esos mecanismos de, no sé qué término darle, para que, para que la raza no fuera la esclava y fuera la raza mestiza la que estuviera y se generara pues un cambio en el sentido de que los mestizos ya no pagaban impuestos ni tributos. Todas estas vejaciones que se generaron en esa época se han repetido después de la historia del nacimiento de la República. Desde la época de Bolívar quedó instituido que nadie que no tuviera 30,000 pesos oro podía ser senador o representante. O sea, el pueblo
aparte de que venía mal, nunca tuvo la posibilidad de realmente buscar un cambio o generar un cambio de manera, digamos, de un colectivo, sino que la otra gente, o sea, los que tenían el dinero fueron los que tomaron el poder y aparte de eso eran los ricos de Colombia. O sea, los que después de la guerra Bolívar hizo terratenientes, porque también volvió y se repitió el tema de la encomienda, pero moderna. Entonces ya el general ya no tenía a 10 ni 15 ni 20 sino 70 80 100 150 200 arrendatarios que tenían sus ranchitos por allá alejados y la gente era la que eh, les trabajaba a ellos. Por semana ellos tenían derecho para trabajar un día nomás. Entonces por eso le daban su ranchito y podía ahí cultivar su comidita y esa era la gran ventaja. Y eso se siguió sucediendo hasta nuestros días. Entonces hubo guerras que hacían los generales cuando escuchaban que algo no les convenía o no estaban de acuerdo, entonces reunían 3, 4, 5 generales, un ejército de 2000 personas y armaban una guerra. Entonces pues viene la patria boba, donde se peleaban federalistas y centralistas y los unos salían con un crucifijo y los otros con un cuadro de la Virgen y todos les daban un machete, pólvora y aguardiente o chicha y los enviaban al combate. Pobre pueblo colombiano, siempre ha sido el que se aprovechan de ti, el idiota útil. Entonces después vino la violencia y volvió y pasó lo mismo, ¿sí? Entonces ya no eran federalistas y centralistas, sino liberales y conservadores. Y entonces se metían a los patios de las casas y volvían picadillo a la gente y los decapitaban y los ponían en palos y a las mujeres embarazadas les abrían el vientre y les sacaban los niños y los mataban a patadas y después los dejaban en una estaca. O sea, se repite la infamia. Volvemos a lo mismo. Luego de esto hubo un cambio, ¿sí? Y vino el Frente Nacional, entonces ya se repartieron el poder los liberales y los conservadores cada 4 años, entonces, y el pueblo, como la propaganda esa de Dolorán, ¿no? Sí, señor. Y así seguimos hasta nuestros días. Y viene la guerrilla, y vienen los paramilitares, y todos hacen lo mismo, la misma infamia contra el pueblo, siempre atacando al pueblo, al campesino especialmente. Entonces esa infamia también la tienen los bancos contra la gente. Las empresas estatales, ¿sí? También esa sacarle multas a la gente y acabar a la gente y si le cortan la luz, imagínense que tienen no sé cuántas personas, por ejemplo en la ciudad de Bogotá creo que tienen como 200 personas y cada uno tiene que cortar la luz como en 100 partes o 50 partes, 50 lugares. Y cada lugar por la cortada de la luz tiene que pagar 18.000 pesos y el hombre en un día está produciendo a la empresa el doble o el triple de su salario. Y así hemos venido y sin embargo el pueblo, que es el que más ha metido el corazón y la fuerza, ha hecho de Colombia una gran nación. Porque es con el esfuerzo del pueblo que se han hecho la mayoría de las cosas en Colombia. Toda esa historia de dolor, de infamia, de miedo, de angustia, de temor, de del sentimiento de inferioridad que tenemos muchos colombianos. Bueno, yo ya no lo tengo, pero muchos colombianos lo tienen.
Y siempre piensan que no, que los que pueden son es los ricos o los hijos de los presidentes o sí, o los hijos de los senadores. Entonces ellos son los que sí pueden, pero el pueblo no puede. Entonces toda esa infamia, todo ese miedo, todo eso se ha grabado en el cerebro desde la época del campesino y del colombiano, desde la época de la colonia. Y ese es nuestro gran problema. Ahí es donde yacen nuestros miedos, nuestros temores, nuestras incapacidades. Porque ha sido mucho el dolor que se ha infringido a los cuerpos y a las almas de todos los colombianos. Y ese dolor tenemos que sacarlo. Pero no a punta de bala, ni secuestrando, ni haciendo lo mismo que nos han hecho. Sino tiene que ser un dolor que se debe solucionar a través de un cambio político democrático y a través de un sueño colectivo que nos permita a todos participar en él y desde allí generar los recursos que necesitamos para hacer realidad nuestros sueños más urgentes y para que al fin esta patria viva en un ambiente próspero y sea feliz. Y ese sueño colectivo es hacer de Colombia una potencia agrícola mundial. Una potencia agrícola donde no se utilicen elementos químicos para la producción, sino que todo sea de orden orgánico, de origen orgánico. Y hacer valor agregado a la producción agrícola, generando nuevas industrias que sean capaces de generar y transformar los productos originales en otros elementos que sean comerciales para el mundo. O sea, que el campesino ya no vuelva a ganar en pesos, sino en dólares. Y que en Colombia nos volvamos también una potencia exportadora mundial. Bueno, uh, no quiero ser cansón, quiero que me vayan comprendiendo poco a poco sobre cómo es nuestra evolución, cómo es nuestra historia, porque necesitamos conocerla, porque la historia que nos han contado es otra y la real es esta, ¿sí? No es que yo me la haya inventado, ni, sino que así fue. Entonces necesitamos cambiarla. Necesitamos que Colombia sea el país de la esperanza del planeta. Necesitamos salvar todas las especies endémicas y todas las especies en vías de extinción de la parte del planeta que se llama Colombia y está delimitada como Colombia. Necesitamos recuperar los bosques de manera científica. Necesitamos generar el conocimiento científico al campesino para que pueda manejar todos los recursos que le rodean y respete el equilibrio biológico y lo ayude a generar con su trabajo. Y que todos los colombianos aprendamos y amemos la tierra que el Señor nos dio, la tierra que Él nos entregó, que es la esperanza, que es el gran don para nosotros los colombianos. Como siempre, paz, amor, salud y prosperidad son mis deseos sinceros para todos los que sueñan bajo este cielo y sobre esta tierra que algún día a alguien le dio por llamar Colombia y que es un hermoso lugar, una hermosa tierra, una hermosa raza y un gran pueblo.